Una pregunta, ¿esta transmisión va a ir a YouTube o a Facebook? Ahorita está por YouTube, perdón, por Facebook. Por días posteriores estará ya en YouTube. Ok, pero mientras se está transmitiendo va a estar por Facebook. Okay. Es correcto, el en vivo es por Facebook. Ok, gracias. El archivo porque aparece ese archivo. Aparece el archivo, es que yo no lo logro ver. ¿Quién está compartiendo pantalla ahorita? ¿Teodoro? ¿Se ve mi archivo? No puedo verlo. ¿Ustedes lo ven? No, yo tampoco. Yo veo la pantalla negro. No, doctor, parece que no está compartiendo pantalla. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. No los escucho. ¿Me escuchan? No los Sí, escucho. sí. Vaya. ¿Ve mi archivo? Hola, doctor, ¿no nos escucha? No estamos viendo su archivo, lo estamos viendo a usted. Ah, bien. Voy a tratar de... Iniciativas locales para enfrentar los problemas añejos de contaminación y gestión del territorio. No. Estarán con nosotros. Mire, doctor, si gusta, salga de la sesión y conéctese a través de la liga que le enviaron, a través de la liga que viene en el programa. No use su Sí, con esa. usuario y contraseña, nada más métase a través de la liga. Y con esa ingresé. Sí está conectado con nosotros, doctor, lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Nada más no estamos viendo su presentación. Está utilizando compartir pantalla en la parte inferior del
del Zoom. Estudiante visitante durante el segundo periodo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ahora solo tengo que conseguir cómo compartir mi presentación. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. En la parte inferior de su pantalla está compartir. Sí. A ver, parece que ahí está cargando ya. Ahí vemos su escritorio, doctor. Sí, ya se ve. Ah, bien. Nada más será cuestión de seleccionar la presentación que desea compartir. Sí, sí, la quiero abrir, pero no la quiero abrir. ¿Se ve? Estamos viendo una imagen de Jiquilpan, una imagen en blanco y negro, una imagen antigua. Y además, si gustas compartir la pantalla ampliada. Doctor, está compartiendo su escritorio. No, sí se ve. Listo, Ahí ahí la está ya su ahí está ya su presentación, doctor. ¿No se ve la presentación? Sí, Muy ya bien. se ve su presentación. Entonces vamos a ver si empiezo el programa. ¿Comienzo yo o cómo el programa? Bien, ¿ya vamos? ¿Comienzo? Sí, voy a hacer una presentación antes, pero no sé si ya hay que empezar, porque no veo que no están todos los ponentes conectados. Ya me salí. ¿Comienzo? ¿Comienzo o cómo? Sí, Carlos, ¿quién iba a empezar el día de hoy? ¿No era tu servidor? Creo que debe haber tenido. Sí, pero ¿es Teodoro? No, José Manuel González. No, el primero de la Sí, ponencia era perdón. Teodoro. Sí, exactamente. Sí, perdón, disculpen. Gracias. Resuelve sus problemas No técnicos. se preocupe. ¿Les parece? Nos ponemos. Si gustan iniciar, ya estamos fuera de tiempo. ¿Preparas, por favor, para la presentación? ¿Pero quién inicia?
En el programa inicia el doctor Teodoro. Es ingeniero civil con posgrado en administración, Universidad Autónoma del Estado de México. Voy a dar alguna introducción, ¿no? Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, doctor, la estamos viendo. ¿Qué hago? ¿Continúo o me espero? Por favor, Carlos, ¿nos haces el favor de presentar al doctor Teodoro? Claro. Bueno, inicio. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la mesa 5, Economía, Turismo y Comunicación en las cuencas y territorios hidrosociales, dentro del abanico de actividades que conforman el coloquio virtual Cuencas y Territorios Hidrosociales, su presente y su futuro. Yo soy Carlos Melgoza y a nombre del equipo organizador de este coloquio, que se integra por la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Red Waterloo Basit, agradezco la presencia a los exponentes de esta mesa y a quienes nos están sintonizando a través de esta transmisión. A continuación voy a presentar al primer ponente de esta mesa, el doctor Teodoro Aguilar Ortega, de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, con su ponencia Desarrollo Económico y Contaminación en Michoacán. Adelante, doctor. Sí, una disculpa, no podía conectarme, parece que tenía problemas. Bueno, voy a ir rápidamente para... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor, lo escuchamos bien, adelante. Muy bien. Entonces, voy a dar mi ponencia de manera rápida para cumplir. Bueno, el tema que nos une en este momento es el medio ambiente y el desarrollo, ¿no? Cómo interactuar estos dos elementos. En primer lugar, lo que sabemos es que el medio ambiente cumple la función de sustento de vida. A veces a los humanos se nos olvida este concepto y tomamos al medio ambiente como un ente ajeno, no considerando que el ser humano forma parte integrante del mismo. Vamos a analizar el caso de Michoacán, el medio ambiente y desarrollo económico de Michoacán. Bueno, Michoacán tiene actualmente el conteo de población 2015, 4.600.000 habitantes, un poquito más, el 3.8% de la población nacional. Para 2020 se espera que llegue un poquitito menos de 5 millones de habitantes. En cuanto a desarrollo humano, se coloca en el lugar 28, solamente delante de los estados tradicionalmente trazados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y luego sigue Michoacán. Perdón, Veracruz y luego Michoacán. Es decir, un lugar nada deseable, ¿no? Los últimos lugares de desarrollo humano. Bueno, ¿cómo surge esta crisis ambiental en la que nos encontramos? Principalmente surge de la idea de que el medio ambiente es algo que no tiene valor, o que al ser abundante se puede dilapidar. Cuando se automotores, el primer pensamiento es, bueno, lo que desechan los automotores, échalo a la atmósfera, no hay ningún problema. Nunca se pensó en el cuidado de ese medio ambiente. Lo mismo que otras actividades, el objetivo era obtener la máxima ganancia, sin importar si esa producción destruía a la larga el medio ambiente, o incluso acababa con esos mismos bienes que se estaban utilizando. Bueno, vamos a empezar con el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo anteriormente era considerado como un crecimiento económico. Aquellos países exitosos eran aquellos que podían incrementar su producción de manera constante. No importaba qué pasaba con ese crecimiento. Y no es hasta el último cuarto del siglo XX cuando el concepto de desarrollo comienza a evolucionar. Ya no se considera solamente crecimiento económico, sino que comienzan a incorporarse otros indicadores del mismo. Sobre todo indicadores de bienestar humano, ¿no? Se empezó en una primera etapa a considerar, además del ingreso, la salud, la educación, que ya incluye también el disfrute de un medio ambiente sano. Entonces, un lugar donde también se tiene acceso a disfrutar de un medio ambiente sano. Desarrollo
económico ha sido un progreso, no fue un concepto que saltó. Y nación desarrollada es aquella que además se incluye la protección al medio ambiente. Hace un momento, el ser humano, al ser parte del medio ambiente, cualquier agresión o contaminación al medio ambiente está provocando un ambiente sano, es una condición para incrementar el bienestar y avanzar en el desarrollo humano o desarrollo económico. Bueno, ¿qué es un contaminante? ¿No? Siempre es interesante ver los conceptos con los que se va a trabajar para que quede bien claro el concepto en ese lugar. Entonces, la degradación de la existencia de estos agentes Sé que estamos teniendo problemas con el doctor. ¿Ya me escuchan? ¿Ya se escucha? Sí, lo volvemos a escuchar. Ah, bien. ¿Me están viendo la presentación? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, la contaminación ha sido provocada por diversos agentes tóxicos que son arrojados al ambiente sin un manejo adecuado. Son tres aspectos que se han contaminado: el suelo, el agua y el aire. Sobre todo el aire, al que se han arrojado gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. Ahora, ¿cuál es la importancia de la contaminación o de la no contaminación dentro del desarrollo? La población humana tiende a concentrarse en lugares donde considere que hay mayores oportunidades de vida, que han sido las ciudades. Estos polos de atracción se comienzan a aglomerar muchas personas, y en el caso de México, en los últimos 40 años, las ciudades medianas son las que han crecido a mayor ritmo. Las ciudades medianas son las que CONAPO define entre 100,000 y 1,000,000 de habitantes. En México son las que más han crecido, son las que más han incrementado su población. Y esto ha llevado consigo que se ha concentrado en mayor medida el problema de la contaminación, sobre todo la basura, el monóxido de carbono arrojado por la industria y los automóviles. Ahora, ¿cuál es la contaminación que existe en Michoacán? Si bien Michoacán enfrenta severos problemas de agua, aire y suelo, en este estudio me enfoqué más en la contaminación del aire, porque es donde la que contiene más datos y además por la extensión del documento. Sin embargo, sabemos que el suelo michoacano está degradado por la deficiente recolección de basura y por actividades agrícolas que arrojan contaminantes que utilizan pesticidas y entonces arrojan contaminantes al suelo. Michoacán es una de las entidades donde el agua está más contaminada, sobre todo por el río Lerma, que viene desde Toluca, ya viene arrastrando una cantidad de desechos importantes que son arrojados, pues, que llegan hasta la laguna. Además, a los aires michoacanos son arrojados desechos de autos e industria. Hasta junio de 2020, para analizar la contaminación del aire en Michoacán, había 45.3 millones de vehículos de automotor circulando por todo México. El Estado de México es la entidad donde mayor número de automotores hay, 7.3 millones por la cantidad de población. La Ciudad de México está en segundo lugar. En la Ciudad de México se encuentran 6 millones de automotores y en Jalisco 3.7 millones. Mucho la atención fue que Michoacán ocupa la cuarta posición por número de vehículos registrados en circulación, con 2.6 millones de habitantes. Para una población de 4 millones de habitantes, que existan 2.6 millones de habitantes es algo que sale de la lógica.
Sobre todo este problema se concentra en Morelia, que con los municipios aledaños de Álvaro Obregón, Charo y Tarímaro acumulan más de 700,000 unidades de automotores. Entonces, estamos hablando que a nivel per cápita, Michoacán ocupa la tercera posición nacional en existencia de automotores, solo detrás de Baja California y Jalisco. Hay 50 automotores por cada 100 habitantes. Estamos hablando de que hay dos habitantes por cada auto o motocicleta que circula en las calles michoacanas. Entonces, por eso entendemos cuál es el nivel de contaminación del aire. Ahora, ¿cuál es el problema de esta contaminación del aire? Son micropartículas que son arrojadas al ambiente que provoca enfermedades pulmonares y cerebrales, que reducen la esperanza de vida de la población y que además implican un gasto de estas personas en atenderse a esos problemas. Entonces son externalidades que crean los automotores o las industrias y que la población es la que termina sufriendo por esas causas. Entonces el enorme parque vehicular Michoacán se considera, o según datos, es el causante del 70% de la contaminación ambiental que existe en la entidad. Las principales enfermedades que sufren los michoacanos están asociadas a las infecciones respiratorias agudas. Estos son datos de la Secretaría de Salud. Entonces, los gases que arrojan los autos y las industrias en la entidad se asocian a esas enfermedades. Además, la creciente necesidad de alimentos y el uso de leña como combustible ha traído la deforestación acelerada y la erosión del suelo. Y hay que recordar que parte importante de lugares de Michoacán se utiliza todavía la leña como combustible. Por ejemplo, en 2018 se registraron 638,862 fallecimientos en el país. Aquí hay un error. Bueno, esta presentación se movió. Bueno, aquí tenía un cuadrito, pero voy a tratar de explicarlo. Se borró el cuadrito. Estos son datos del país. Las enfermedades del corazón para todo México representaron el 23.4% y para Michoacán significaron el 23%. Las diabetes acumulan 15.8% de fallecimientos, mientras que para Michoacán son 18%. Las enfermedades pulmonares, influenza, neumonía y asma, lo importante es que para todo el país es del 8.1% causa de la muerte, mientras que para el caso michoacano es 9.1%. Las enfermedades cerebrovasculares representan el 5.5% para el nivel nacional y para Michoacán el 5.6%. Pero se está diciendo esto, que las enfermedades asociadas a la contaminación del aire han provocado más muertes en Michoacán que a nivel nacional. Por ejemplo, las enfermedades pulmonares en solamente la entidad están una unidad por encima del promedio nacional. Esto nos habla que a los michoacanos les ha afectado más la contaminación que en otros lugares. No la misma situación para las enfermedades del corazón. Bueno, en las enfermedades del corazón estamos en la media nacional. Sin embargo, las enfermedades cerebrovasculares que también se asocian con esta absorción de contaminantes están por arriba, ¿no? de la media nacional. Entonces, lo que estamos viendo desde este momento es que las afectaciones en la salud por efectos de la contaminación de Michoacán está por encima de la media nacional. Entonces, pensar que Michoacán es un aire limpio ya tampoco es tan cierto, sobre todo que se concentra en algunas ciudades como es Morelia, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y también parte de Zamora. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegué con este estudio? Es que en primer lugar la contaminación que existe en la entidad ha provocado severos problemas de salud y no se cumple el objetivo de contar con un ambiente sano, que sería si Michoacán accediera a un nivel de bienestar adecuado. Entonces la población se enfrenta a disminución de bienestar debido a que el agua, el aire y el suelo están degradados, sobre todo el aire, es el que provoca gran cantidad de enfermedades. Además, no se cuenta con información actualizada sobre las características que guarda el medio ambiente en Michoacán. Se desconocen las tasas reales de deforestación, cambio de uso del suelo y sus tendencias. Lo que sí se tiene información sobre el número de fallecimientos y se sabe que Michoacán es la quinta entidad con mayor contaminación de todo el país. Contaminación del aire.
Esa falta de información limita la formulación de estrategias y líneas de acción para el manejo de los recursos naturales. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? El primero sería actualizar el parque vehicular y exigir a la industria procesos productivos limpios. Esto con el objetivo de reducir las externalidades. Es decir, que quien contamina tiene que resarcir ese medio, porque generalmente se lleva a cabo el proceso productivo y el resto se arroja al medio ambiente, afectando a terceras personas. Bueno, hay que reconocer que el deterioro del medio ambiente significa una disminución de la calidad de vida y por tanto significa una reducción en el bienestar y el desarrollo humano. Se debe tomar conciencia que el medio ambiente forma parte inherente el ser humano forma parte inherente del medio ambiente y por lo tanto cualquier daño al medio ambiente está generando de no bienestar a la sociedad. Sobre todo que se debe dejar de trasladar a terceros los daños que se generan por la contaminación, como ha sido la industria de los automóviles. Parte importante de los autos que circulan en Michoacán son ya modelos antiguos que contaminan más que los autos nuevos. Sin embargo, tampoco es posible decir que se cambie todo el parque vehicular porque no existen las condiciones económicas para ello, pero sí pedir que se vaya renovando y sobre todo que la industria se haga responsable de lo que ha generado. Entonces, de lo que se puede concluir a grandes rasgos es que el nivel de desarrollo económico en Michoacán se ha visto limitado por esta contaminación. Por eso entendemos la situación actual de Michoacán en el lugar 28 en el índice de desarrollo humano, en los últimos lugares, porque además de la falta de ingreso que tiene la población, hay que sumar la contaminación a la que todos nos vemos expuestos en esa entidad día con día. La cantidad de muertes por efectos de daños a los pulmones y problemas cardiovasculares y tumores malignos se han incrementado debido a esta contaminación. Aunque pareciera que Michoacán es una entidad limpia, no lo es. Está en el 5º lugar nacional como la entidad más contaminada del aire, ¿no? Si se toma en cuenta la contaminación atmosférica. Bien, les agradezco mucho la atención y una disculpa por la rapidez, pero yo tuve la culpa porque no me podía conectar, por eso fue muy rápido. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor, por su participación. Enseguida vamos con la ponencia de José Manuel González Pérez y Rosalía López Paniagua, titulada El limitado crédito rural oficial para el cultivo del maíz, el caso de los pequeños productores de la región de Pátzcuaro y Cuitzeo en Michoacán, México. Adelante, doctor José Manuel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. No sé si por ahí la estén observando la pantalla. Sí, la vemos. Sí, perfecto. Bueno, miren, trabajo es un trabajo multidisciplinario que desarrollamos en el cuerpo académico 238, que encabeza el doctor Dante Ariel Ayala, y este trabajo se desarrolló juntamente con un proyecto a nivel nacional con la doctora Yayé, y en esta parte que nos corresponde a nosotros trabajamos lo que es el limitado crédito rural que hay oficialmente para el cultivo de maíz en los pequeños productores de la región de Pátzcuaro y Cuitzeo, Michoacán. Se dice pues que el crédito rural para el cultivo de maíz en México hace muchos años era una de las fuentes principales con que contaba la mayoría de los productores del país. Esto les permitía a los productores agrícolas menores a 5 hectáreas e incluso productores de grandes superficies a complementar lo que eran sus necesidades de capital de trabajo con el propósito de satisfacer de manera adecuada, técnicamente y operativamente, todo lo que fueran sus cultivos, con el propósito de que estos cultivos fueran eminentemente rentables en términos económicos y obviamente también en términos familiares. El financiamiento para el cultivo del maíz se ha observado que en los últimos 30 o 40 años ha disminuido de manera radical, razón por la cual se analizan las principales causas que han contribuido a la disminución del crédito oficial. Esto sobre todo en aquellos productores con menos de 5 hectáreas
y que se encuentran ubicados en la región lacustre de Pátzcuaro y Cuitzeo, considerando que la mayoría de los productores agrícolas de esa zona son predios menores de 5 hectáreas y es una característica típica de toda esa zona. Entonces, por esa razón, nos enfocamos en un estudio de esta naturaleza. ¿Qué se hizo en este estudio? En primer lugar, revisamos bibliografía del crédito rural a través del tiempo, identificamos las localidades que están en los dos lagos y que se dedican a la producción del maíz, y por otro lado, desarrollamos 416 encuestas con agricultores, las cuales se aterrizaron en campo a través del cuerpo académico y a través de encuestadores que eran alumnos y también que eran encuestadores dedicados a realizar encuestas. ¿Qué encontramos en estas fases que hicimos de revisar bibliografía, analizar antecedentes, identificar las localidades y de realizar las 416 encuestas? Lo que encontramos en este estudio, históricamente nos encontramos con que el Banco Rural, que era el que financiaba la mayor parte de los cultivos agropecuarios en el país, este banco proviene de 3 exbancos, que era el Banco Agrícola, que fue el primer banco que se creó en 1924, después de la Revolución Mexicana, y que lo crearon para fortalecer lo que era el latifundio. Posteriormente, con Lázaro Cárdenas, se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, porque ustedes recordarán que el general Cárdenas cambió una estrategia económica y operativa diferente, y entonces manejó como parte clave el campo, y en ese contexto, pues, los productores agropecuarios, ¿qué podían hacer sin dinero? Entonces, para eso creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Finalmente, con el periodo de Luis Echeverría, se creó este banco, el Banco Nacional de Crédito Rural, el cual financiaba todo el territorio nacional, la mayor parte del territorio nacional, y entonces, enfocándonos en la zona motivo de estudio, esa zona motivo de estudio era atendido por una sucursal A que se llamaba sucursal A Morelia. En esta zona, entre 1979 y 1984, la superficie que habilitaba esta sucursal en su área de jurisdicción eran de 20,000 hectáreas hasta 35,000 hectáreas, 37,000, casi 40,000 hectáreas en esa zona. Entonces, en 1986, ese banco llegó a financiar unas cantidades importantes que rebasaban los 35,000 hectáreas. Sin embargo, ¿qué pasó después de que desapareció el Banco Rural y en las últimas etapas del Banco Rural? Durante el 2013 y 2017, ya cuando estaba la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, la agencia Morelia, que maneja la misma área de jurisdicción que manejaba la sucursal Morelia, sus operaciones bajaron a 1,100, a 3,000, a 2,000 y a 2,000 hectáreas, después de haberse financiado las cantidades que están en la parte superior de la diapositiva. Pero eso no es lo grave, sino lo grave todavía se centra en que la escasa, casi nula participación de financiamiento que hay en esta región por la Financiera Rural, además se ha beneficiado preferentemente a productores con más de 20 hectáreas, porque así se observa en sus informes y en los reportes que encontramos. En cuanto a las encuestas que desarrollamos en esa zona específicamente, nos encontramos que de las 416 encuestas que hicimos, solo cerca del 9% de los productores sí obtienen financiamiento, es decir, prácticamente son pocos los que obtienen financiamiento, y cerca del 90% no tienen financiamiento. El 1.4 de los productores no contestaron esa encuesta, pero si nosotros nos centramos en ese escaso 9% que sí tienen financiamiento, nos encontramos con que las instituciones financieras están financiando únicamente el 18%, la banca privada el 24%, mientras que otros están financiando, entre otros, y los distribuidores de fertilizantes y agroquímicos están financiando la mayor parte de esa superficie que se nombra con crédito, que es escasamente del 9.4%. Y
Y también encontramos algunas diferencias significativas entre una región y otra, mientras que en la región de Pátzcuaro tienen aún menos financiamiento los agricultores, en la región de Cuitzeo tienen un poco más financiamiento los agricultores, y obviamente que esto se ve reflejado definitivamente en la producción y en la productividad de los predios de los productores entre Pátzcuaro y Cuitzeo, ¿sí? ¿Cuáles son las causas por las que el financiamiento a nivel nacional y particularmente en esta zona ha disminuido radicalmente? El principal cambio la principal causa y que en torno a esa gira la mayor parte es que hubo cambios en la política económica y por ende en las políticas institucionales. Estos cambios que se venían dando después de Luis Echeverría de manera rápida. Sin embargo, con Carlos Salinas de Gortari se dieron de manera muy vertiginosa, es decir, más que vertiginosa, se agudizaron totalmente en los años 90, y bueno, las instituciones disminuyeron sus operaciones de manera exageradamente baja, ¿sí? Las causas por las que ya, eso es desde el punto de vista institucional y de política macroeconómica y económica, y sin embargo, desde el punto de vista ya institucional, partiendo de las instituciones financieras, argumentan que en parte se debe pues a que había que dejar de financiar los cultivos de baja productividad y baja rentabilidad y enfocarse precisamente esas instituciones a financiar cultivos de alta rentabilidad, ¿sí? Y por otra parte, estas zonas sí están ubicadas en parte a zonas de baja productividad. Y bueno, estas dos regiones que se encuentran ubicadas y que la financiera rural está financiando, observamos nosotros ya que existe muy nula o casi deficiente penetración de financiamiento. Por otra parte, si se analiza el quehacer operativo de las instituciones, ya hacia el interior de las instituciones financieras, también ha disminuido la atención a productores de baja superficie, aunque tengan rentabilidad, ojo, aunque tengan rentabilidad, debido a que el personal procura atender grandes volúmenes de financiamiento, porque este personal es medido con base en sus volúmenes de penetración de crédito, más no con base en el número de clientes que atiendan o en el número de productores que atiendan, sino en los volúmenes de financiamiento que atiendan. Entonces los empleados se ven orillados definitivamente a atender preferentemente a grandes empresarios, a grandes productores, y obviamente estos pequeños productores pues quedan a expensas de ver si consiguen financiamiento con otras fuentes o definitivamente dejar sus terrenos sin cultivar o rentarlos o darles otra opción. Entonces, como una conclusión de manera muy general, observamos nosotros que si no se dan cambios en la política económica y tampoco se dan cambios, tampoco se van a dar cambios en las políticas institucionales. Obviamente, si no se dan cambios en las políticas institucionales, pues no van a cambiar las normas de operación institucional, porque si hay algún cambio si no hay cambios en las normas institucionales, pues obviamente los empleados no van a poder realizar operaciones bajo un contexto de carácter social, sino eminentemente se van a enfocar siempre en cultivos altamente rentables que manejan altos empresarios, en los que ellos pueden dispersar grandes volúmenes de crédito y no distraerse con un pequeño productor que les va a generar el mismo tiempo, el mismo trabajo, el mismo costo de operación para la institución, y que definitivamente es poco el volumen de crédito que van a colocar entre ellos, ¿sí? Entonces, eso es la parte con la que yo me quedaría, que definitivamente también observamos que la política económica no ha cambiado en términos globales, tampoco han cambiado las políticas de manera radical, y obviamente las normas institucionales pues no han cambiado hacia el interior de las dependencias, ¿verdad?
Muchas gracias. Si hay algún otro comentario, con gusto lo ampliamos. Quise disminuir más bien un poco el tiempo para que avancemos un poco más. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor José Manuel. Interesante su presentación. Y ahora avanzamos con Rosa Paola Viña Scott. No sé, estoy viendo aquí en pantalla que no está conectada, pero no sé si ya se conectó. Nos dejó un comentario, estimado, dice que no se puede conectar. Sí es ella, ¿no? Ah, ok. Sí. Bueno, entonces siendo así, avanzamos a la siguiente ponencia. Les recuerdo que al final de todas las presentaciones habrá un espacio para resolver dudas y inquietudes que tengan a partir de las presentaciones de los ponentes, ¿no? Seguimos ahora entonces con Ricardo Cárdenas Pérez, quien va a presentar la ponencia Iorecua, usos del agua tradicionales y cine documental. Adelante, Ricardo. Ok, buenas tardes a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí, adelante. Ok, bien. Y sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? También. Ok, bueno. Pues primero quiero agradecer a los organizadores de esta actividad, también en especial a la doctora Adriana Sandoval, pues ella me invitó hace ya algunos años a participar en su equipo de trabajo, en su equipo interdisciplinario de trabajo, y he estado colaborando con ella y con este equipo, que además integra gente de la UDG, Ocotlán, de la UAM, del CIDIR y de la Universidad de la Ciénega. Y bueno, desde hace algunos años, pues he colaborado en la parte audiovisual, con unos trabajos más de corte histórico, antropológico. Y bueno, desde hace un par de años que hemos estado reflexionando sobre el uso del cine documental o el cine documental como una forma de narrar procesos, problemas sociales, problemas históricos, problemas antropológicos. Y bueno, en esta ocasión lo que quiero presentarles, más que una ponencia académica, pues es una serie de reflexiones respecto a el uso del documental en este proyecto, que es un proyecto que se llama Iorecua, y que bueno, en sí no es un documental tal cual, sino es un ejercicio de antropología y de etnografía audiovisual y que está empezando a desarrollarse. Dicho lo anterior, también me gustaría agradecer a quienes colaboraron en este documental, a la señora María de Jesús y a toda su familia, a Juan Valentín, que nos apoyó en este proyecto, y a todos los estudiantes de la Universidad de la Ciénega que apoyaron en la primera etapa de este trabajo. Ahorita les voy a hablar un poco de esto, y sobre todo a quienes estuvieron en la etapa final de rodaje de este cortometraje, a Alejandra Sánchez, a Salvador Esquivias y a Yesenia Martínez. Bueno, a grandes rasgos, Iorecua surge como un trabajo colaborativo interinstitucional. Ya les adelantaba un poco, ¿no?, estos proyectos en los que la Universidad de la Ciénega ha sido invitada a colaborar con la UAER, con la UNAM, y que, bueno, han versado sobre las diferentes problemáticas del agua. Pero en el proyecto Gestión Comunitaria del Agua en Territorios de Transformación, las respuestas colectivas desde el enfoque hidrosocial y acción colectiva, surgió a partir de una serie de primeras visitas, de primeros acercamientos a ciertas, digamos, a cierta zona de Michoacán, a Zamora, a la Cañada de los 11 Pueblos, a algunas de estas comunidades que tienen sus formas de organización respecto al agua, y que, bueno, además, históricamente, pues el estado de Michoacán pues, tiene una importante relación con el agua, y además la cultura purépecha tiene una importante relación con el agua, y en todas estas comunidades pues
hay usos tradicionales del agua y hay toda una cosmovisión muy propia de estas comunidades, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos primeros recorridos, había la propuesta de hacer un documental más de registro, un documental más testimonial sobre todos estos problemas sociales que había en esta gran zona que abarca desde Zamora hasta la Cañada de los 11 Pueblos. Pero justo en estos primeros acercamientos nos fuimos dando cuenta de una serie de problemáticas específicas en 3 comunidades, ¿no? En Tacuro, en Ichán y en Carapan, que son comunidades que están cercanas, que forman parte de la Cañada de los 11 Pueblos y que tienen problemas muy fuertes con la contaminación del agua, pues aunado a una serie de problemáticas que más o menos supongo que conocemos todos, ¿no? La transformación del uso del suelo, el crecimiento de áreas para el cultivo de aguacate, ¿no? La deforestación, la tala clandestina de pinos, de esta zona de bosques, además de otro tipo de conflictos que tienen que ver con el crimen organizado. Y bueno, era una zona en donde había una problemática muy fuerte, ¿no? Entonces, en estos primeros scoutings que hicimos, a mí en lo personal me llamó mucho la contaminación que había en los ríos de estas comunidades, ¿no? Y tuvimos la fortuna de poder ir acercándonos poco a poco con algunas personas, con algunos colegas. Y bueno, pues a partir de eso desarrollamos una primera propuesta en la cual nosotros pretendíamos realizar alguna serie de talleres, de capacitaciones para estudiantes de nivel medio, ¿no? Y que de alguna u otra forma, vinculando la producción audiovisual, se les fuera haciendo hincapié el tema de la preservación del agua. Esto un poco rescatando las técnicas de la historia oral. Yo de formación soy historiador, y rescatando un poco las técnicas de la historia oral, apelando a estos ejercicios de la memoria, buscábamos que los estudiantes tuvieran generaran esta búsqueda con sus familiares y así poco a poco ir generando un acervo documental al respecto de estos temas, ¿no? Y bueno, la idea de este documental, como les platicaba, pues era documentar todo ese proceso de construcción de esta gran investigación y por lo tanto realizar 2 obras audiovisuales, una de corte informativo, en donde se plantearan estos debates teóricos del enfoque hidrosocial, esta cuestión del proyecto con estos estudiantes, ¿no? Y pues ya desde ahí existía esta intención de abordar un trabajo más desde la observación, ¿no? Desde un trabajo más de una antropología audiovisual. Sin embargo, bueno, entre 2018 y sobre todo los primeros meses de 2019 existió una serie de conflictos político-administrativos en la institución en donde laboro y de repente todo este gran proyecto que abarcaba un rodaje en diferentes etapas, iban a ser 3 etapas de desarrollo de este proyecto, pues bueno, se vio truncado todo este proceso. Y bueno, lo comento esto porque muchas veces los investigadores y también los documentalistas nada más hablamos de cómo nos fue bien en los proyectos, ¿no? Y cómo hicimos para afrontar tal problema o resolver tal problema o damos nuestras conclusiones sobre tal problema, pero muchas veces no platicamos o no comentamos las dificultades, los problemas que enfrentamos y que a veces eso nos lleva a replantear estrategias de investigación o estrategias de producción audiovisual y entonces dar un giro a nuestros objetivos y a lo que pretendemos, ¿no? Entonces, bueno, se presenta esta situación y por ello es que necesitamos replantear las cosas, la finalidad de varios de estos proyectos y concentrarnos solamente en la producción de una obra audiovisual, ¿no? Es a partir de este momento en el que surge la idea
de concentrarnos nada más en una historia, ¿no? Que habíamos empezado ahí a escribir, habíamos empezado a observar, que tenía que ver con la relación en cómo las mujeres de estas comunidades pues van todavía a lavar de manera tradicional a los ríos y cómo hay una, digamos, un vínculo muy, muy estrecho entre la transmisión de ciertos conocimientos en el ámbito femenino de las madres o de las mujeres mayores a las niñas y que tenía que ver con esto de ir a lavar, pues, ¿no? A partir de eso y bueno, a partir de esa idea se empieza a plantear de esta idea, pues la necesidad de documentarnos más, de saber un poco más respecto a, de entrada, la cosmovisión de los pueblos purépechas, de entender un poco más esta cuestión de los procesos comunitarios, de entender un poco más esta cuestión de las tradiciones, ¿no? Desde un enfoque más antropológico, de cómo abordarlo. Y bueno, entonces se plantea una investigación, ¿no? Se hace un estado de la cuestión, escrito y audiovisual, sobre estas grandes temáticas, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a construir un guión cinematográfico, en el cual la mirada se centra en esto que les decía, en esta relación de esta madre con sus hijos, ¿no? Y cómo ahí se da el paso de una serie de conocimientos tradicionales y que están ligados al agua, pues, ¿no? Porque finalmente una de nuestras inquietudes tenía que ver con el uso y con los usos sociales del agua. Entonces, bueno, se construye este guión, se hace un trabajo aproximadamente de un mes de escritura de un guión para irlo desarrollando. Y bueno, finalmente este guión nos permite o nos permitía, ¿sí? Plantear una estrategia de producción que, si bien no era la que habíamos pensado de 3 semanas en 3 momentos diferentes, se planteaba un rodaje de una semana para poder construir toda esta obra audiovisual. Sin embargo, bueno, se vinieron otros conflictos, aparecen algunas otras situaciones de índole personal, y gracias a la invitación de los organizadores del Festival Tucuro Fest, nos invitan a la Universidad de la Ciénaga a participar en un rally de cortometrajes. Y entonces, pues lo que hicimos, aprovechando la oportunidad de esta comunidad, de este festival, pues tratar de adaptar esta idea que teníamos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el rally implicaba hacer un cortometraje en un par de días y nosotros teníamos una idea de una semana, ¿no? Entonces, el reto aquí fue pasar de una primera propuesta que implicaba un rodaje de 3 semanas a un rodaje de una semana a prácticamente el rodaje de día y medio, pues, ¿no? Entonces, Yorecua, que es el resultado de ese trabajo, pues es el resultado prácticamente de un día y medio de trabajo, pues, ¿no? Y en ese contexto, al estar trabajando en ese contexto, pues nos dimos cuenta que había una serie de temáticas que ni la investigación ni el guión habían contemplado, ¿no? Como comúnmente sucede en todos los proyectos de investigación, uno se va replanteando las cosas, uno va enfrentándose a los procesos vivos, al campo, ¿no? Y van surgiendo inquietudes. Sin embargo, había un tema o había una línea de investigación que no queríamos y que no se iba a perder, que tenía que ver con el uso del agua, la cuestión tradicional, ¿sí? Y estas comunidades. Entonces, en ese sentido, y aquí es en donde ya quiero, digamos, empezar a concretar lo que es la apuesta, no solamente como una apuesta de este documental, sino una apuesta en términos académicos, hablar más que de un tipo de cine o del documental como un género cinematográfico o la no ficción como un macrogénero cinematográfico, hablar de la necesidad
que tenemos los investigadores contemporáneos, historiadores, antropólogos, sociólogos, u otras disciplinas académicas, de relacionarnos con las herramientas audiovisuales. Sabemos que la situación que pasamos nos ha obligado a repensar o a pensar en cómo utilizamos, cómo empleamos esto que le llamamos recursos audiovisuales, recursos digitales, etc. Y desde hace algunos años, junto con algunos otros colegas de Guadalajara, de Guanajuato, de Lenes Morelia, de Aguascalientes, que estamos interesados en esta relación entre las ciencias sociales y los medios audiovisuales, específicamente en el cine. Hemos impulsado una red, ¿no? Estamos trabajando en una red que reflexiona desde la investigación, pero también desde nuestra cualidad como realizadores, como documentalistas, pero también pensando en la necesidad de conservar y preservar estos materiales audiovisuales, porque pues son fuentes finalmente para el estudio de la historia y son fuentes para estudios antropológicos, periodísticos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí y de esta apuesta de hablar, de pensar más este proyecto como una investigación audiovisual y pensarla, como dice Jean Mitry, pensar en cine es pensar en imágenes. Escribir cine es escribir en imágenes. Entonces, a partir de eso, fue que se planteó, pues no solamente este primer acercamiento, este ejercicio, como les digo, de antropología audiovisual, que es más un teaser, es un video que está en trabajo, ¿no? Un proyecto mucho más largo, un proyecto de un largometraje documental, en el cual, bueno, se abordan temáticas que, pues, para nosotros, de repente, al haber reducido tanto nuestra propuesta de trabajo, pues muchas quedaron fuera de lo que nosotros pretendíamos, pero además nos dimos cuenta de otras más que estaban ahí y que lamentablemente no pudimos trabajarlas en su momento, ¿no? Entonces, para ir finalizando esta participación, quiero, bueno, recalcar que nuestra apuesta como investigadores audiovisuales es emplear las cámaras, los micrófonos, o entenderlas no solamente como una herramienta de investigación o como un recurso de investigación, sino como una extensión de la investigación misma, una extensión de la mirada, ¿no? La cámara como una extensión de la mirada, el micrófono como una extensión de nuestros oídos, e investigar audiovisualmente implica, obviamente, un trabajo sistemático, implica un trabajo teórico, claro, hay una formación académica, hay una serie de lecturas previas, una serie de procesos de creación audiovisual previos, hacer scouting, hacer un plan de rodaje, plantear un guión, llevar a cabo ese guión, pero a diferencia quizás de lo que estamos observando como el boom del cine documental, en donde hay, sobre todo, pues, en los festivales de cine más importantes, pues ahorita hay un boom, una importante resurgimiento del cine documental, ¿no? Quizás ya hasta podemos hablar de un cine documental casi industrial o un cine documental de entretenimiento gracias a las plataformas, gracias a las diferentes opciones que hay y que además, bueno, es un género mucho más accesible o mucho más económico de realizar que el cine de ficción. Sin embargo, me parece que de repente este tipo de obra audiovisual ha caído más a una, o ha navegado más, que es válido, por una apuesta más subjetiva y de repente se ha alejado un poco de los problemas sociales, ¿no? Aunque hay un documental antropológico muy interesante, sobre todo que se está haciendo en Sudamérica y que fue parte del estado de la cuestión audiovisual que hicimos, de repente me parece que hoy en día hay un tipo de documental que se ha preocupado más por
problemas estéticos o por la parte estética que el fondo de los problemas, ¿no? Y por eso nosotros estamos impulsando esta línea, ¿no? O esta idea de un documental más de investigación, documental que parte desde la investigación y que empleando, ahí sí, la composición estética, empleando las posibilidades estéticas que nos da el cine como arte, contar estas historias que son en muchos casos, o todavía en muchos casos, olvidadas, ¿no? Y bueno, finalmente, pues lo que nos dimos cuenta es que también, además de estas temáticas que tenían que ver con el paso de la tradición, con ciertos problemas de tensiones entre las propias comunidades, nos dimos cuenta que esta propuesta de un largometraje documental también tendría, digamos que, repensar la cosmovisión de las comunidades, ¿no? De estas comunidades. Pues finalmente, dentro de estas propias comunidades y dentro, sobre todo, de la cosmovisión purépecha, hay un movimiento cinematográfico muy, muy interesante que están impulsando ellos mismos contar sus propias historias, contar sus problemáticas, contar su historia, contar sus intereses, y que en gran medida nosotros estamos trabajando de manera cercana con estos colectivos, ¿no? Especialmente con los compañeros del Festival de Tucuro. Y bueno, a partir de eso se llegó a esta serie de reflexiones que tienen que ver más con digamos, esta nueva propuesta, y que en este momento, digamos, pues estamos apenas comenzando a replantear. De mi parte sería todo, y bueno, obviamente pues agradecer también aquí a los compañeros, a la gente que nos está acompañando, y si tienen preguntas, pues bueno, ya hay una parte para las preguntas, pues me gustaría sobre todo escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Y para avanzar, vamos con la última presentación de ponencia de esta mesa con Luis Felipe García López, licenciado en Periodismo en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, reportero en Canal 44, Radio DG y por Media Calle, quien nos viene a presentar su ponencia Propuesta periodística, para informar en territorios hidrosociales, estudio de caso por Media Calle en Jamay, Jalisco. Adelante, Felipe. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Antes que nada, agradecerles el que me permitan estar el día de hoy aquí con ustedes. Esto es pues un privilegio para mí. Es algo muy grato el compartir con tantas personas, con tantos conocimientos como ustedes, compartir un proyecto que para mí es muy importante, que es un medio de comunicación en mi municipio y en la región que se llama Por Media Calle. Aquí está el nombre de la ponencia. Al final tuve que hacer algunos ajustes, ya que mientras más escarbaba me daba cuenta que tenía áreas de oportunidad, sobre todo en la parte de crear comunidad. Al final quedó así: la creación de comunidad como propuesta periodística para concientizar sobre los espacios naturales. Estudio de caso por Media Calle en Jamay, Jalisco. Bueno, como les comento, Por Media Calle es un medio de comunicación. Ahorita estamos en Facebook, en sitio web también. Posteriormente vamos a estar en las cabinas del 107.9 también aquí en Radio Universidad, Ocotlán. Y pues también agradecerle a la maestra Diana Hernández la motivación que siempre nos da a los jóvenes del Centro Universitario de la Ciénega a investigar y sobre todo a incursionar pues en las problemáticas y en las riquezas de nuestras regiones. Bueno, voy a poner aquí unas consideraciones previas acerca de la era digital y los medios que dan miedo. Es una frase que a mí me ha marcado muchísimo y creo que viene siendo el pilar de este pequeño estudio que aún está en proceso, la parte digital y el miedo también. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, en la era digital nos encontramos con que la comunicación ya no es lineal.
no es algo novedoso, ya es algo que se ha abundado mucho los teóricos. La comunicación surge ya no nada más de un emisor hacia un receptor, sino que es en múltiples sentidos, en múltiples direcciones, y esto ha venido a cambiar la forma en que se hace periodismo. Bueno, eso es una base para este estudio. También el que hay un exceso de información. Entonces yo decía, yo quiero hacer periodismo regional, pero ¿cómo voy a hacer periodismo regional cuando todas las personas tienen en su dispositivo móvil el acceso a miles y miles de informaciones al día? Y a la vez también está la desinformación, paradoja de nuestra era, que estamos en la era de la información y a la vez de la desinformación. Yo creo que todavía nos falta mucho para llegar a la era del conocimiento, pero en esas andamos, y mientras tanto creo que nos enfrentamos en un contexto donde se produce muchísima información, pero ¿qué tanta calidad o qué tan útil es para los pobladores de las regiones? Entiendo que se hace periodismo a diferentes niveles, pero en el periodismo regional creo que hay un hueco muy importante que no se ha ahondado ni desde lo teórico ni desde nada, porque ahora sí que, por ejemplo, yo quería hacer periodismo cultural regional, prácticamente no encontré ningún manual. Los manuales nunca mencionan al territorio como una parte para hacer el periodismo, cuando yo creo que es esencial, porque aún en la misma región, en cada municipio es muy diferente la forma de hacer periodismo, es algo que he descubierto. Y lo segundo que hablaba del miedo es acerca de un área de la comunicación que me gusta mucho, con sus dos principales exponentes, que son los colombianos Rincón y Germán Rey. Ellos postulan que la realidad es una producción comunicativa, que entonces nosotros ahondamos mucho, bueno, ponemos los temas sobre la mesa y eso son de lo que se discute en la agenda política, en la agenda mediática, de lo que se habla en casa. Entonces, yo me empecé a cuestionar cuando era periodista si en realidad teníamos una realidad equilibrada, porque teníamos exceso de información negativa, sobre todo, de lo que sucede en el mundo, guerras, enfermedades, lo cual es bueno que se difunda, pero yo encontraba que había un proceso, un conflicto con mi realidad, y sobre todo con la realidad que yo quería comunicar, porque yo decía, o sea, tenemos exceso de información de tal fenómeno que ocurre en tal lugar. Ulrike Beck ha ahondado mucho cuando habla de las sociedades del miedo, pero que en realidad nosotros no tenemos una herramienta de gestión, de involucración para resolver esas problemáticas, y nos dan mucha información para eso sin ninguna capacidad de acción. Entonces yo me empecé a cuestionar esto y dije, y en realidad la información que yo requiero no la tengo. Los medios de comunicación no la dan. No sé cuánto va a subir la luz, o cuánto va a subir el predial, por ejemplo, más bien dicho, esto sí es local. Y me empecé a escarbar y dije, ¿por qué no comunicar esta realidad que sí pertenece a mi pueblo, que sí pertenece a mi región? Empecé a detectar, por ejemplo, que los feminicidios no se estaban registrando. Empecé a detectar diversas cosas, que la mayoría de los municipios no tienen acceso libre a sus sesiones de cabildo, lo que significa una participación nula de la ciudadanía, y que ellos así están bien, así nos quieren hacer creer que estamos bien. Ahorita, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia se suspendieron la mayoría de actividades por las fiestas patrias y casi ningún ayuntamiento nos ha dicho qué va a hacer con los recursos que ya tenían etiquetados. Es información que creo pertinente para nuestra audiencia local. Entonces yo empecé a cuestionar cómo hacer este periodismo, lo cual fue pues muy complicado a la hora de querer hacerlo, porque en la escuela nos enseña muchísimo a hacer periodismo en la ciudad. Entonces con lo que yo me encuentro cuando comienzo a hacer periodismo, pues prácticamente no fue algo similar a lo que venía en la academia. Entonces me empiezo a cuestionar si el periodismo se hace igual en todas partes. Para empezar, comienzo a ver que cada lugar tiene sus necesidades. En algunas investigaciones que leímos, nos dimos cuenta que sí hay investigaciones de periodismo regional y que es muy diferente. Entonces, creo que hay que conocer muchísimo el territorio para hacer periodismo local. Cada lugar tiene audiencias diferentes. Como se los mencionaba hace un momento, no es lo mismo hablarle a la audiencia de Ocotlán que a la de Jamay. Son muy diferentes. Entonces, son cuestiones que yo empezaba a vislumbrar y que quiero plasmar posteriormente en un estudio más extenso
en el que sí creé una propuesta para hacer periodismo lo local. Es decir, que traer lo global a lo local y lo local llevarlo hacia lo global. También me di cuenta que cada lugar está ubicado en un territorio diferente con todo lo que esto implica. El territorio, esa parte que ha cambiado muchísimo en los últimos siglos. Antes el territorio era algo que de verdad significaba para las personas. Hoy en día con las plataformas digitales quizá ha perdido valor. Y es precisamente lo que yo me di cuenta que quería hacer al hacer periodismo, crear comunidad. Ya que si decimos que la comunicación o que la realidad es un proceso de la comunicación que se puede gestionar así también, me di cuenta que tenía que ser también en cierta parte un actor activo, aunque pues algunos de mis colegas, ahí entramos en discusión de si el periodismo es activismo o no. Al final de cuentas, la comunicación creo que tiene una incidencia real en la vida de las personas, entonces creo que hay que hacerla con la mayor responsabilidad posible y es parte del también por qué añadí esa palabra del miedo, cuando me refiero pues al que tenemos una responsabilidad con nuestra audiencia también. Bueno, lo que me encontré cuando empecé a hacer periodismo o intentar hacer periodismo local, pues lo que me encontré fue el fracaso. La única audiencia que tenía era mi mamá, yo creo, mi abuelita. Me di cuenta que el gran error académico de la enseñanza en el periodismo es la de dotar formas cual moldes de periodismo en lugar de herramientas para moldear formas de hacer periodismo. Me di cuenta que no contaba con las herramientas en ese momento para hacer un periodismo de calidad en mi región, porque para empezar tenía desconocimiento de mi región, de sus necesidades. Entonces comienzo a gestionar una nueva forma de acercarme a las personas, de escucharlas y sobre todo de hacer comunidad con ellos. Y así me di cuenta que estaba en un territorio con una gran importancia. Es donde empiezo a surgir la idea. Le puse por media calle porque en Jamay, pues, si ustedes han ido, las banquetas son en extremo pequeñas, están llenas de cosas que te impiden caminar, entonces todos caminamos por media calle. Y yo quería algo así de franco, yo quería algo así de real. Incluso ponemos nuestra mesa y ahí decimos las noticias a media calle también. Decimos, porque las noticias no se andan por las banquetas, les traemos el noticiero por media calle. Ese es nuestro lema para empezar los noticiarios, en los que queremos dar esta parte, en la que queremos que la comunicación fluya de diferentes formas, pero sobre todo hacer un periodismo muy local, hiperlocal, porque sabemos que las necesidades informativas son otras. Y aquí es cuando hablo de las necesidades informativas de mi región. Nos damos cuenta que es un sector agrícola, que es un sector que le preocupa mucho la tierra, el campo, y que jamás, por ejemplo, nadie nos dice cómo están las condiciones climatológicas, que trabajan ahora sí que a la buena de Dios, y los medios de comunicación, pues no abordamos estas temáticas teniendo un centro universitario de la Ciénega en la propia región, teniendo investigadores que hacen excelentes investigaciones como las que ustedes están exponiendo y que no los hemos escuchado. Entonces creo que por ahí tenemos este pendiente de llevar esta información que ustedes ya realizan, pues llevarla a la población y a quien le es útil. Nos dimos cuenta también que la población está vinculada con un cuerpo de agua maravilloso que es el lago de Chapala. Y es aquí donde yo empiezo a compartir casi diariamente en nuestra página una fotografía del lago. La gente me empieza a compartir fotografías y ahí se empieza a generar esta simbiosis de crear comunidad, de crear simbolismo. Y entonces creo que es una manera de empezar a actuar al sentirnos parte de nuestra región, de nuestra tierra, de nuestro lago. Y es precisamente lo que queremos promover en Por Media Calle. Nos damos cuenta también que es una población y una región pues pesquera. Un oficio que se ha venido denigrando, malos pagos, la pesca cada vez es menos, el lago no ha mejorado en realidad. Vemos que este año, por ejemplo, la mejoría que ha tenido ha sido nula y que los medios de comunicación no volteamos hacia allá. Estamos muy preocupados por quién se va a lanzar de candidato, por cómo va a ser el grito, etcétera, etcétera. Y creo que estamos perdiendo de vista esto y es básicamente lo que queremos hacer en Por Media Calle. Y aquí se juntan dos de las necesidades que mencionaba. Esta fotografía la tomamos ya hace algunos años. Está un pescador pescando entre Milo, en Jamay precisamente. Se juntan dos actividades. Vemos que hay una lucha en el territorio entre lo agrícola, lo pesquero, y que en realidad son escenas que no se están viendo. Ahí subió el agua, no permitía
ya no iba a permitir pues cosechar el milo, y el pescador tenía que andar pescando entre este milo. Entonces ahí una parte interesante de nuestra región y que es la que queremos retratar. Y ahorita estoy trabajando básicamente en esculcar los manuales, es lo que hice en esta investigación. Vemos que el territorio no se menciona. Yo quisiera hacer una propuesta periodística donde se incluya y que sea un pilar para hacer periodismo el conocimiento de la región, de los poderes sociales que hay ahí. Básicamente es la propuesta. La creación de comunidad. En la era de la información, el periodismo ha evolucionado. Este avance lo ha hecho ir a las redes sociales, o mejor dicho, ha digitalizado las relaciones sociales, lo que ha posibilitado la difusión de la creación de comunidades, que van de lo virtual a lo real y viceversa, creando un nuevo entorno, así lo señala Roque Rivas Zambrano. Bueno, precisamente creo que en este párrafo hablo muchísimo de lo que queremos hacer en Por Media Calle, que es crear estas comunidades que van de lo virtual a lo no virtual, pero que tienen una incidencia. No tengo empacho en decirlo, aunque algunos de mis compañeros no estén de acuerdo en que seamos actores activos también al crear información y al crear periodismo, pues estamos influyendo en la realidad y creo que debemos de ser muy responsables con esta cuestión. Ahora les voy a presentar un video, es un trabajo que realicé con la maestra Adriana Hernández, a quien le reitero el agradecimiento por la motivación a seguir con la investigación. Es un trabajo que realizamos y que presentamos ya aquí en el coloquio hace algunas ediciones pasadas. Sin embargo, fue precisamente que se quedara como arrumbado porque era nada más una investigación para el coloquio y ya. Entonces yo dije, a través del medio quiero hacer propuestas periodísticas como estas, quiero hacer propuestas que reflexionen sobre el territorio y que nos lleven a actuar, a crear comunidad. Es una investigación que hicimos sobre músicas en Chapala. Nos dimos cuenta cómo a través de la música, Chapala también va cambiando. Que cuando empezó la creación musical en Chapala, pues se hablaba de un lago estupendo. Y en las últimas, pues vemos que se habla de enfermedad, que se habla pues de cuestiones muy negativas y muy reales. Entonces, este es una muestra del trabajo que hemos estado haciendo. Ya esta vez la otra vez fue puro texto, esta vez ya tiene video y pues ha sido todo un proceso. Y ahora sí que estamos encaminados en hacer la propuesta de incluir el territorio como parte esencial para hacer periodismo. Aquí está, espero lo disfruten mucho. Felipe, ¿me escuchas? Al Sí, parecer el video no se está transmitiendo. ok. Una disculpa, es mi error, no lo tenía acá. De nueva cuenta. Un momento. Felipe, tienes que dejar de compartir la presentación para volver a compartir el video. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Aquí. Nada más estoy buscando dónde dejar de... Ok, listo. Ahora sí, una disculpa.
Ok, creo que no me va a permitir, pero lo voy a poner acá en mi página. Hola Felipe, ¿me escuchas?
De regreso por acá me comentan que casi no se escucha el audio, entonces yo creo que voy a compartir por aquí el link para quien guste revisarlo. No tengo idea por qué no se está escuchando, pero por aquí en el comentario les voy a dejar el link. ¿Sale, vale? Pues muchísimas gracias. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Felipe. Bueno, antes de cerrar esta mesa, se va a abrir el espacio de preguntas, que por cierto, hay 4, una para cada uno de ustedes, de los ponentes. Comenzamos con una pregunta que va dirigida al doctor Teodoro Aguilar, que dice así: ¿cuáles son las políticas respecto a las normas del aire por parte de las autoridades? ¿Qué tan confiables y cuán fácil es el acceso a los datos oficiales? Sí, muchas gracias a Lupita Ramos por la pregunta. Dice, ¿cuáles son las políticas respecto a las normas del aire? Bueno, las políticas son respetar las normas, sin embargo, la ciudad de Morelia no se mide la calidad del aire, solo se mide en las grandes ciudades con más de 1 millón de habitantes. Entonces, imponer una política es difícil porque no sabes cuál es el nivel actual. Necesitarías primero comenzar a medir cuál es la calidad del aire y entonces sí empezar a exigir que se cumplan las normas. Las normas son que no pueden rebasar 100 metros, los 100 IMECAS, ¿no? El IMECA es una medición que se hizo en México que se llama Índice Metropolitano de Calidad del Aire, y eso te permite saber, pero si no se mide, pues no se puede determinar. Ahora, ¿qué tan confiables son? Bueno, la medición es confiable, lo malo es que no se lleva a cabo, ¿no? Y luego los datos sobre contaminación son difíciles, no existen. Yo tuve que acudir a fuentes periodísticas para saber que Michoacán está en la 5ª posición como las entidades más contaminadas, tanto atmosféricamente, ¿no? Pero también la contaminación del aire y del agua es muy grave en la entidad. Además, y lo tuve que relacionar con los fallecimientos, de esos datos sí existen. Da la Secretaría de Salud, los más nuevos son de 2018, que señalan cuáles son las causas de mortalidad, incluso vienen por municipios. Ahí habría que analizar qué tanto sube, ¿no? En algunas de las grandes ciudades. Lo que sí se sabe es que las ciudades michoacanas están altamente contaminadas del aire, ¿no? Y estar en la 5ª posición es hablar de que somos una entidad altamente contaminada. Y la contaminación del agua también se mide, nada más que esos datos sí no se señalan constantemente. Ya mencionó Luis Felipe García la contaminación de la laguna de Chapala, ¿no? Que toda la cuenca Legar-Machapala está contaminada. Y la contaminación de los suelos debido al manejo excesivo de pesticidas, que incluso ya están prohibiendo algunos, ¿no? Se dio un lapso de cambio de ese pesticida a un nuevo pesticida menos dañino, sin embargo se sigue utilizando. Entonces la política, sí hay política de prevenir, pero no se mide. Si no se mide es difícil contra algo que no sabes en qué situación se encuentra. Bueno, esa es la política actual para la entidad y para todo el país. Gracias. Muchas gracias, Teodoro, por la respuesta. Y otra pregunta más, también de Guadalupe Ramos, dirigida al doctor José Manuel González. No son 2 preguntas, de hecho, y dicen así: ¿ha habido cambios o se vislumbran cambios a favor de los pequeños productores? ¿Hay algunos datos respecto a los tipos de maíz que siembra el pequeño productor respecto a los grandes productores? Respecto a la primera pregunta, sí ha habido cambios en las políticas presidenciales, en las normas de operación de Zagarpa, y esos cambios están en las normas que se editan cada año. Estas salieron a principios de año, generalmente siempre salían por ahí en diciembre. Ahí aparecen los programas de la Zagarpa y aparecen los cambios que existen respecto a los programas. Sin embargo, aunque existen esos cambios en la realidad también y en la cuestión jurídica y normativa, son cambios muy leves comparados con la política económica que se seguía antes de Salinas de Gortari, en las que se priorizaba el campo bajo todos contextos,
tanto en la investigación agropecuaria como en el crédito agropecuario, como en todo lo concerniente al campo, y que de Salinas para acá se desmanteló el campo mexicano, y obviamente se ha empoderado de manera importante los empresarios agrícolas, y los pequeños productores han quedado al margen por múltiples causas, ¿no?, que se han comentado, entre ellos pues el no tener financiamiento. Obviamente se ven orillados a rentar tierras. Entonces, si ustedes ven la mayor parte de sembradíos que existen de arándanos, de fresas, en regiones que antes no existían, pues son terrenos rentados o terrenos que ya incluso compraron los empresarios agrícolas a los pequeños productores, los cuales se vieron obligados a hacer eso, no obligados forzosamente, sino obligados porque al no tener acceso a financiamientos, pues optaron por rentar o vender sus tierras, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál es, Carlos? Sí, se la repito. Hay algunos datos respecto a los tipos de maíz que siembran pequeños productores respecto a los grandes productores. Sí los hay. Los pequeños productores generalmente siembran su propia semilla, pero también hay infinidad de pequeños productores que siembran semillas mejoradas. Cuando hablo del desmantelamiento que existió en el país, hablo incluso también y pienso en el pasado respecto a que hace muchos años el Instituto de Investigaciones Agropecuarias desarrollaba genéticamente las variedades más productivas del país, y que de Salinas de Gortari para acá como que hubo un desmantelamiento en esa área de la investigación, y también encontramos con que empezó a meterse muchas variedades americanas, y que son las que invaden ahorita actualmente el mercado, pero que tienen acceso también los pequeños productores a esas semillas. Sin embargo, hay zonas muy especiales, muy específicas, en las cuales manejan ciertos microclimas, y en los que es más productivo las semillas criollas, las semillas nativas, que las semillas mejoradas, porque las semillas mejoradas generalmente están hechas para latitudes en donde se siembran grandes cantidades de tierra, pero no para cuestiones específicas de algunos lugares en los que ahí definitivamente son más resistentes las variedades criollas, pero no hay una limitación para que alguien no tenga acceso a un tipo de semilla, simplemente que las semillas criollas las han venido mejorando durante muchos años los productores rurales. Son nativas, tienen buena producción, buena rentabilidad en esas zonas, y sin embargo las semillas mejoradas son más productivas en términos de kilogramos por hectárea, y se dan y se tienen estudiadas para zonas maiceras por excelencia. Y entonces ahí, bueno, son zonas en donde también el pequeño productor puede sembrar esas semillas, que son más, pues hay que comprarlas en el mercado tradicional, ¿verdad? Muchas gracias, doctor José Manuel. Ahora, la siguiente pregunta está dirigida a Ricardo Cárdenas, también de Guadalupe Ramos, y ella pregunta: ¿cómo evalúa el impacto que ha tenido este documental en el campo, en la enseñanza a nivel medio y en el ámbito científico? Perdón. Bien, gracias Carlos, y gracias María Guadalupe por la pregunta. Bueno, primero aclarar, este trabajo nada más se presentó dentro del rally. Bueno, se presentó aquí en esta actividad. De hecho, dentro de este rally, pues bueno, la idea era hacer este documental o hacer este cortometraje en un par de días, y por eso tuvimos algunos problemitas de edición. Creo que lo exhibieron ayer. Si quienes están aquí lo pudieron ver, pues tiene ahí unos problemitas de sonido. Entonces, en sí, pues digamos que no hemos podido medir ese impacto porque pues no lo hemos presentado, no ha tenido exhibición. Salvo esa ocasión, y que bueno, como en otras ocasiones en proyectos audiovisuales en los que he estado involucrado, una de las estrategias que seguimos, sobre todo para ver cómo es recibido por las personas que participan o que participan activamente en el documental, como
dando su testimonio o actuando en algunas ocasiones, pues es verlo con ellos, ¿no? Una de las estrategias que he utilizado junto con otros colegas es, antes de tener una versión final, le llamamos cortes. Tenemos un corte de trabajo que nos gusta verlo con las personas involucradas, con los actores sociales, ¿no? Y con ellos, pues digamos, recibir, saber, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta, no les gusta, les disgusta, si se sienten representados o no? Sobre todo, esta es una estrategia un poco utilizada en el documental de corte colaborativo, pues, ¿no? Entender que en este tipo de investigación el documentalista no es un director de cine que decide todo, ¿no? Todo lo que se va a ver, sino que se trabaja con la realidad y se trabaja con personas reales, pues, ¿no? Que a diferencia del cine de ficción, pues tú decides realmente cuál es el rumbo de la historia y qué es lo que le pasa a estos personajes. En el documental, y más en el trabajo de este tipo de trabajo documental, pues no es tan así, ¿no? Entonces, eso es una estrategia que hemos utilizado ya desde hace algunos años que participamos en este tipo de proyectos. Primero ver cortes de trabajo con la gente, después hacer una presentación en la que, sobre todo si es un trabajo que refleja la vida comunal o se trabajó con alguna comunidad, con alguna población, pues tratar de verlo con la población, ¿no? De escuchar su sentir, de saber si se sienten identificados, si les gusta o no les gusta. Y bueno, esa por un lado, ¿no? Así lo hemos hecho con una productora en la que participo que se llama Culto Films, que tiene su sede en Guadalajara y en la que nos hemos abocado a hacer mucho de este tipo de documental de investigación. En el caso, me parece que también hablaba sobre cómo se mide el impacto con los estudiantes, ¿no? En el nivel medio superior. Lamentablemente no se pudo hacer ese taller, pero lo hemos hecho en otras ocasiones. Y la estrategia era como les platicaba, pues dar estos talleres, enseñarles algo de técnica de historia oral, la importancia de la memoria y llevarlo un poco a esta cuestión de la preservación de las costumbres, de las tradiciones en relación con el agua. Y una de las estrategias es no solamente que los chicos con esta formación pues hagan sus propios documentales, con sus teléfonos, con lo que puedan, ¿no? Con lo que haya a la mano, era una de las propuestas, sino que al final la actividad contemplaba que pudiéramos hacer una especie como de muestra, ¿no? En la que involucraran a sus padres y a la comunidad, ¿no? Y de esa forma, pues, como más que impacto, pues sí, y medirlo, pues tratar de generar una especie como de conciencia, ¿no? Tratar de generar un poco de diálogo, de intercambio de ideas con la población, ¿no? Con los actores, con la gente que participa. Y nuestra intención quizás sea un poquito menor a generar un impacto amplio, pero sí por lo menos generar esta reflexión. Este ejercicio también lo pudimos hacer cuando participamos hace algunos años con la doctora Adriana y Adriana Hernández también, con una serie de conversatorios donde buscábamos llevar los videos, los resultados de investigación a las comunidades en donde trabajábamos y escucharlos, ¿no? Escuchar a la gente y saber, pues eso, si se sentían identificados y de alguna u otra forma darle seguimiento, pues te vas dando cuenta que sí ha generado por lo menos una reflexión, ¿no? Ahora ya en el ámbito académico científico, pues bueno, existen pues ciertos indicadores y pues existen como, por lo menos en los últimos 5 o 6 años, un interés cada vez más importante desde el ámbito académico, desde el ámbito científico, por este tipo de trabajos audiovisuales. El CONACYT poco a poco está dándole también como cierto valor a esto, ¿no? Y pues bueno, por ahí ya existirían pues indicadores más oficiales, ¿no? De cómo son recibidos este tipo de trabajos, pero al menos desde, digámoslo así, desde la trinchera en la que me puedo decir que estoy, junto con algunos colegas, pues sí hemos visto cómo, vuelvo a insistir, pues estas instituciones, CONACYT, PRODET, cada vez hablan más de esta necesidad de divulgar el conocimiento científico por otro tipo de estrategias, de herramientas, tratando
quizás también de derribar estos mitos, ¿no? De que una imagen dice más que 1000 palabras, cosa que pues sabemos es pues, simplemente una... Pues no es tan así, ¿verdad? O sea, de repente, a veces en el ámbito académico muy riguroso, cuando se piensa en obras audiovisuales, se piensa que, o se tiene esta idea de que sí, claro, con un audiovisual se va a llegar a más gente y no necesariamente, ¿no? A veces también los circuitos de exhibición de este tipo de trabajos son reducidos, ¿no? Sabemos que hay un conflicto serio de interés por la lectura en nuestro país, ¿no? Pero que a la vez también es un mito, ¿no? O sea, la gente sí lee, pero también habrá que saber qué es lo que lee, pues, ¿no? Y sabemos que de repente el problema con los textos académicos es que a veces o son demasiado especializados y pues muchas veces las personas pues sí están interesadas en sus problemas sociales, pero pues no entienden el lenguaje técnico y formal de las disciplinas científicas. O hay otro problema, ¿no? La distribución también de los textos académicos pues pasa por muchos conflictos, ¿no? Yo creo que el conflicto de muchas instituciones, ¿no? Se producen libros, pero pues no llegan a quien tiene que llegar, ¿no? Y un poco en el audiovisual pues pasa así. Sin embargo, y bueno, esta situación y con todas las problemáticas que sabemos que pueden tener las redes sociales y la cuestión de la era digital, que por ahí también el compañero Luis Felipe pues está trabajando, ¿no? Te permite tener un acercamiento muy interesante a la población, a la sociedad, ¿no? Y que esta idea de divulgación científica o de la divulgación de los resultados científicos, pues creo que sí se tiene que repensar. Más bien quisiera ahí generar una reflexión respecto a la pregunta que nos hace la compañera sobre esta cuestión del impacto en el ámbito académico. Creo que también tenemos que repensar cómo nosotros queremos tener esos indicadores, ¿no? Porque no es una novedad ni tampoco es una mentira que a veces, y sobre todo otra vez pensando en el CONACYT, pues estos indicadores son muy exactos o quieren todo tener un indicador con un número, ¿no? Con un dato concreto. Y sabemos que a veces pues eso no, pues el impacto social o la reflexión que pueda generar en la gente pues no está en el número de descargas o en el número de likes o en el número de libros que puedas vender, pues no, es digamos, toda esta cuestión de estadística que a veces se maneja en estas instituciones de distribución del conocimiento, pues a veces habrá que tomarlo con ciertas pinzas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pensaría más bien en ese tipo de estrategia, ¿no? Si hablamos, llamémosle impacto, pues si hablamos de que la gente se quede con algo, de que les genere algo, de que les genere cierta reflexión, de que les genere cierto interés, pues creo que habrá que repensar estas formas y en mi particular punto de vista, creo que tiene que ver con el trabajo comunitario. Creo que tiene que ver con, lo decía por ahí también el compañero Luis Felipe, pues entendernos nosotros, ¿no? O sea, que no somos ni académicos que están alejados de la realidad, pues, ¿no? Ni historiadores que están en otra época, ni realizadores o documentalistas que están fuera del contexto real, sino que somos personas, nos preocupan las mismas cosas, tenemos los mismos conflictos, y hay que buscar la manera de acercarlo digamos, con un lenguaje mucho más sencillo y más cercano a la población, pues, ¿no? Creo que por ahí va más lo que nosotros estamos buscando y creo que desde ahí, pues más que medirlo, si puedes de alguna u otra forma encontrar algún tipo de mecanismo para ver cómo ha sido recibido y cómo la gente ha repensado, o sea, en algunos casos afortunadamente, ¿no? A través de estos audiovisuales, pues, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Pasamos a la última pregunta, también de Guadalupe Ramos. Muchas gracias por las preguntas, muy activa en este sentido. Y es dirigida para Luis Felipe. Y ella tiene la pregunta de ¿cuáles fueron los indicadores que te ayudaron a detectar las diferencias? No sé por ahí a qué tipo de diferencias. Creo que se refiere un poco a la parte de las diferencias entre las épocas
en cómo relatan a Chapala mediante las músicas, los artistas. No sé si sea en ese sentido, pero creo que sí. Bueno, primero agradecerle a la maestra Guadalupe que nos escuche en este espacio, que la verdad es muy motivador que una persona con la trayectoria de ella pues esté aquí con nosotros y que nos esté cuestionando acerca de estas cosas. La verdad es muy motivador. Gracias, doctora. Comentarle que para hacer este análisis hice un análisis de contenido, perdón, valga la redundancia. Detecté 21 canciones que hablaban de Chapala. Probablemente haya más. Yo he estado buscando. Si ustedes conocen por ahí algunas, les agradeceré que me las envíen. Es un tema que me gusta muchísimo. Encontramos 21 canciones de diferentes géneros, desde el mariachi, blues, ska, mambo, son, banda, rap, norteño, guapango, ranchero, corrido, polka y otros géneros más. A través de eso hicimos un análisis de contenido destacando lo más importante de lo que hablaban las canciones o cómo hablaban de Chapala. Nos dimos cuenta que pues hablaban como pesca, como una fuente de pesca, como una fuente de vida, como una fuente de inspiración, como un lugar turístico, como un lugar mágico o como una vía comercial, siendo los principales, el principal actividad es la pesca, ya que se menciona en 7 de las 18 canciones. Entonces nos dimos cuenta que a través de la producción musical se ha visto mucho al lago como una fuente de pesca, pero más particularmente pues detectamos cuando hablaban acerca de enfermedades renales, acerca de enfermedades a causa de la contaminación, y también cuando hablaban muy bien de la pesca. Entonces fue segmentar por palabras, si hablaban, le ponían adjetivos bonitos a la canción, a Chapala, perdón, o le ponían adjetivos negativos. En este caso descubrimos que había, o postulamos tres etapas, una que va de 1930 a 1990, y pues Chapala es algo mágico. Desde Guadalajara de Pepe Guízar, El Jalisciense, Mi Linda Chapala de Pérez Prado, Amor en Chapala de Miki Laure, Chapala de Pepe Guízar. Bueno, la última frase de una de las canciones, donde las almas se pueden hablar de tú con Dios, así se referían a Chapala. En una segunda etapa vimos que ya comenzaba a hablarse un poco cuestionándose acerca de la problemática medioambiental. Lo hace un artista de Jocotepec, que recientemente acaba de fallecer desgraciadamente. Él creó una canción que se llama Le Pregunto a la Luna, en la que pues mencionaba adjetivos, donde expresaba su sentir, expresaba tristeza al ver cómo lo que era una fuente de vida pues se está convirtiendo en un foco de contaminación. Y en la tercera etapa, pues ya ahora sí encontramos muchísimas canciones que hablan acerca de Chapala en pasado o como fuente de contaminación, como lo son los charales. Los charales que ellos tienen una canción de protesta muy fuerte, los invito a escucharla. Se llama así, Charales, si la pueden encontrar. El Zona Chapala de Javier Raigosa, que esa no tiene letra, pero también está La Voz de mi Pueblo, de un artista jamaiteco que se llama Nova Cuga, en la que también habla de un pueblo que fue pesquero en algún tiempo. O sea, ya se habla con esa nostalgia, se habla pues también de esos problemas. Entonces, sería a través de un análisis de contenido, maestra, donde encontramos estas diferencias y pudimos ir construyendo etapas históricas en las que, pues musicalmente también ha cambiado la forma en que nos expresamos de Chapala. Sería todo. Bueno, ¿me permites, Carlos? Sí, gracias. Bueno, primero que nada felicito a todos los participantes por esta actividad que nos han permitido escuchar, a Carlos como moderador y Luis Felipe, qué bueno que diste esta explicación porque lamentablemente no escuchamos el video y ahorita nos has complementado una visión general. Y a lo que me refiero es que en el ámbito tú sales como estudiante con una percepción de lo que te vas a encontrar, pero llegas a tu realidad y es cuando dices, bueno, tuve que cambiar todas esas formas de ver, ¿no? A eso me refiero con la pregunta que había escrito. Gracias. Ok, maestra. Pues empezar a decirle que desde el hecho de que no había un manual como tal, en el que yo cuando empiezo a estudiar periodismo, pues me fabrican, como Gabriel García Márquez lo dice, pues el mejor oficio del mundo, que sí lo es, pero me doy cuenta que tenía una realidad muy diferente, tan solo en cuestión de protección personal, que era muy, muy, muy diferente a lo que me habían enseñado. Empiezo a detectar
por ejemplo, que me habían enseñado a utilizar esta bases de datos, analizar diferentes cuestiones que me han sido muy útiles, pero que en los niveles locales se esfuman porque los ayuntamientos por lo regular no son abiertos, no son transparentes, es muy difícil acceder también a su información. De repente, a través de lo que obtenemos es de las instancias estatales, a través de otras plataformas, pero a veces ni ahí lo publican, te das cuenta que estás buscando la sesión de cabildo, que nunca la publican, que nunca nada. Entonces me doy cuenta que tengo que crear nuevas formas, porque además el contenido que me enseñaron a hacer no les era de mucho interés a la población. Entonces es donde tengo que encontrar una nueva forma de cómo comunicarme con mi audiencia, con mi pueblo, con mi región, y pues es a través de la cultura donde yo he encontrado y a través del territorio. Básicamente sería esta la palabra clave, el indicador que yo creo que no se incluye en los manuales de periodismo, que no se menciona el territorio como puente básica para entender un contexto periodístico, y es a raíz de ahí que empiezo a crear estos propios indicadores y a construir pues esta comunidad para crear la información o para difundir la información de por media calle. Entonces sería a través de estos mecanismos y sobre todo pues constante innovación y constante estar escuchando y recibiendo la retroalimentación de mi audiencia también, ya que como les comentaba al principio pues no tenía ningún impacto porque le estaba hablando a personas que no les interesaban esos temas o de la manera en la que no les interesaba. Eso era todo. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta mesa, la mesa 5, Economía, Turismo y Comunicación en las Cuencas y Territorios Hidrosociales. De nueva cuenta, agradezco y a nombre del equipo organizador del coloquio virtual Cuencas y Territorios Hidrosociales, su presente y su futuro, agradezco profundamente a los ponentes y a quienes sintonizaron esta transmisión. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego.